Hola de nuevo, mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. De verdad que disfruto mucho estos espacios que comparto contigo aquí a través de la pantalla en el canal de YouTube. Y bueno, si es la primera vez que me ves en estos tutoriales o si de pronto no has tomado la decisión de suscribirte al canal, te recomiendo que lo hagas porque voy a ir lanzando muchos tutoriales en temas de ciencia, tecnología y empresa que te prometo van a servir para tu vida personal y profesional. En esta última sesión del curso en gerencia de proyectos Scrum Agile veremos la estructuración de los artefactos, que son esos como entregables o evidencias objetivas en lenguaje ISO. Entonces vamos a empezar con esta explicación. Entonces vamos a empezar por el Product Backlog, que en el ciclo o en los sprint que se utilizan en Scrum Agile es el primer entregable. Este va a resultar en la planeación del sprint. Entonces, ¿qué es el Product Backlog? Es una forma de pasar las necesidades de los usuarios o los clientes a historias que se pueden agrupar en los denominados épicos, son como clústeres de historias, donde se van a tener en cuenta los aspectos que estás viendo aquí en esta tabla que traje de pmoinformática.com. En la primera columna entonces sale el identificador o ID de la historia, pues que esto va a ser una referenciación interna de la empresa, luego el enunciado de la historia que va a seguir esta dinámica, después el alias que viene a ser como la descripción corta de esa historia, pues para que no siempre toque poner todo el párrafo de alguna manera, aparece el estado, si está en progreso, finalizada, planeada, etcétera, la dimensión o el esfuerzo, que es precisamente qué tanto cuesta hacer esa tarea, la iteración o sprint al que corresponde, la prioridad de la misma y comentarios adicionales. Estas columnas a lo largo de este tutorial te las voy a ir explicando, específicamente las de enunciado de la historia, estado y dimensión esfuerzo, para mostrarte las mejores prácticas en ello. Empecemos entonces con el enunciado de la historia. Lo que se recomienda desde las metodologías ágiles y específicamente aplicado a los proyectos Scrum es que se siga esta línea. ¿Cómo? Y vas a poner el nombre de quién, o sea, a quién le vas a dar esa propuesta de valor, porque recuerda que de estos sprint resulta propuestas de valor. Necesito, entonces se va a poner qué necesita ese usuario, ese cliente, esa persona, y para que sería el por qué necesita eso. Entonces acá yo te puse dos ejemplos, desde uno más sencillito hasta uno más elaborado. Primero, como gamer experto necesito portabilidad de mis consolas para aumentar mi experiencia sin importar dónde esté. Ya te voy a ir dando los parámetros de cómo generar una historia correctamente, que hay que tener en cuenta. Miremos esta segunda. Como profesional moderno, necesito manejar un software que detecte patrones dinámicos para minimizar la incertidumbre en las decisiones complejas. Entonces, este es un caso ya que yo diseñé más hacia Globus Biogestión, donde ese software en dinámica de sistemas podría ser un software en biogestión. Ahora sigamos explicando lo que sería el estado y la dimensión esfuerzo y, por supuesto, para empezar, las mejores prácticas para hacer ese enunciado de la historia. Entonces, para ese enunciado lo que se recomienda es implementar el que se denomina el modelo INVEST, como si fuera de invertir, donde vamos a decir que I es de independiente, N de negociable, B de valioso, E de estimable, S de short, small o que sea corto, y testable, que es como de que sea comprobable, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el acrónimo que pues sería en inglés. ¿Qué sería cada uno de estos componentes? Independiente quiere decir que cada historia debe ser autocontenida, no debe depender de otras, es decir, cada propuesta de valor se debería poder entregar sin importar el orden, sin importar la prioridad, sin importar que ésta se presente junto a otra, etcétera. A eso nos referimos con autocontenida o independiente. Cuando hablamos de negociable, como hemos hablado dentro del mindset Scrum Agile, es importante la co-creación con
son los usuarios en cada una de esas entregas de valor. Eso es negociable, que permita el cambio. Esto es precisamente lo que nos va a apartar de los procesos batch tipo gerencia de proyectos a la antigua con Gantt. Valiosa, que tiene que ser orientada al usuario, que realmente constituya una propuesta de valor, que vaya hacia la demanda y no hacia la oferta de esa propuesta. Estimable, que se pueda determinar en tiempo y esfuerzo, pero principalmente en esfuerzo. Ya te voy a decir cómo se va a hacer este tipo de criterios. Pequeña, que sea simple. Recuerda también que dentro del mindset Scrum Agile decimos que órdenes simples llevan a acciones complejas e inteligentes. Entonces, esto es lo que nosotros deseamos. Y comprobable, que sea medible en su progreso, que se pueda verificar los resultados, y eso se va a hacer a través de unos criterios de aceptación que también te voy a mostrar en qué consiste. Entonces, para empezar con esta parte, habíamos dicho del estado. Acá vamos a poner distintos estados de cómo se encuentra cada una de las tareas, y eso corresponde a un tablero Kanban, sin decir que esto es una camisa de fuerza. O sea, tú puedes decidir en tu organización si implementar tablero Kanban para mostrar ese estado, o si utilizar alguna de las otras herramientas de planeación que existen. Esta pues se utiliza por su gran sincronización con los proyectos Scrum Agile desde el Lean Manufacturing. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 5 estados, pero estos estados pueden cambiar. Esto es una Open Tool que tú puedes ir adaptando. Tenemos, por ejemplo, el Backlog, que sería pues las historias que se han puesto desde acá, ¿cierto? Este es el Backlog, desde los enunciados de las historias, por hacer, en progreso, testeando o comprobando y hecho. Cuando ya lo tenemos aquí en hecho es cuando ya vamos a terminar la iteración del presente sprint, que es lo que vamos a ir abordando acá. Pero por ejemplo, nosotros podríamos simplificarlo simplemente como to do o por hacer, doing, que sería haciendo, y done, que sería hecho. Literalmente estos tableros pueden ser digitales o también análogos, físicos, en una pared puesto, con unas postcard tal cual como se ve acá, donde el encabezado sería ese alias, ese resumen de la historia. Abajo se podría poner, más que las horas, el esfuerzo, que ya te voy a indicar cómo se calcula el esfuerzo, y de pronto algunas otras indicaciones. Acá por ejemplo aparece el esfuerzo de terceras, ¿no? Alto, mediano, bajo, mediano, alto. Listo. Entonces acá nuevamente te digo los clústeres de historias, o sea, cuando tenemos varias historias que van orientadas hacia un mismo cliente, los vamos a denominar épicos. Luego, para hacer la estimación del esfuerzo, entonces vamos a aplicar la siguiente metodología. Lo mismo se pueden aplicar otras metodologías, pero esta es la catalogada como buenas prácticas en los proyectos Scrum Agile. Y es que vamos a empezar a utilizar métricas basadas en la espiral de Fibonacci. Esto es un capricho precisamente para mostrar que Scrum Agile está sincronizado con sistemas complejos. Entonces, recuerda que la espiral de Fibonacci es que 1 más 1 es 2, más 1, 3, más 2, 5, más 3, 8, más 5, 13. Esto lo que muestra es procesos iterativos. Como estamos hablando de ciclos, pues entonces aquí estamos sincronizando la puntuación a los ciclos. Es importante que en los proyectos Scrum Agile la complejidad de realizar una tarea o una de estas historias se mida en esfuerzo y no en medidas continuas como kilos, metro, etcétera. O sea, por ejemplo, una historia no es recomendable decir, vamos a generar tantos kilos de harina de trigo y esa es mi propuesta de valor. No, ahí lo que vamos a mirar es qué tanto esfuerzo significa cumplimentar esa tarea para entregar una propuesta de valor que es se va a medir de otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese esfuerzo? Entonces acá te traigo este ejemplo de 2 casitas hechas en Lego, y a ti que me estás viendo yo te preguntaría, ¿cuál de estas 2 casitas es más difícil de construir? De pronto te puede parecer más difícil de construir la primera o te puede parecer más difícil de construir la segunda. Eso depende de cada quien. Entonces, lo que debes hacer en un grupo Scrum Agile es precisamente al grupo de desarrollo o Development Team preguntarles eso. Bueno, esta tarea que yo te tengo acá de este cliente, ¿en cuánto me la puedes realizar? ¿Qué tan difícil sería para ti en comparación con estas otras tareas? Entonces ahí se aplica la lógica difusa, o sea, comparativamente es como tener un juego de fichas de Lego y decir, bueno, con estas fichas,
¿qué me sería más complicado hacer, esta casa o la otra? No necesariamente la complejidad de la casa va asociada a su arquitectura, porque qué tal tú cuentes solo con fichas blancas y no tengas cafés, entonces va a ser más complicado hacer la primera casa. Entonces eso también tiene que ver con los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que los equipos que asignen una puntuación más baja en esta espiral de Fibonacci, por ejemplo, uno que ponga 5 respecto a otro que ponga 13, es un equipo que es más ágil. ¿Por qué vamos a decir eso? Pues porque está para la misma tarea diciendo, no, yo se la puedo hacer rápido y sin ningún problema. De pronto otro equipo sí diga, uy, nos va a costar. Entonces ahí vamos a mirar, es un indicador de la velocidad de esos equipos de trabajo, de esos development teams. Pero ten en cuenta algo importante. Y es que aquí no vamos a entrar a comparar rendimientos entre equipos, sino tendencias en el mismo equipo. Es decir, está acelerando o desacelerando cada uno de los equipos. Porque aquí la idea no es contrastarlos y ponerse a juzgar y a señalar, digamos, el desempeño de un equipo respecto a otro. Ahora nos vamos con el Sprint Backlog, que sería el siguiente entregable, donde eso que salió del Product Backlog va a generar una lista ordenada, digámoslo ya priorizada, ya aterrizada con tiempos y con esfuerzos respectivamente, donde esto se va a hacer después del Sprint Planning, que habíamos hablado en el tutorial anterior acerca de los eventos, y se van a ir rectificando constantemente con el Scrum diario. Acuérdate que en el Scrum diario vamos a ir apartando obstáculos para que estas historias se puedan llevar a cabo. Entonces se recomienda que los ítems que presentaron mayor esfuerzo, o sea, mayor calificación tal como te lo indiqué, son los que se deberían empezar a evacuar primero. Entonces acá nuevamente traigo otro formato elaborado por pmoinformática.com, donde en la primera columna, entonces nuevamente vamos a ver el identificador ID de ese Product Backlog, porque se está importando. Después el enunciado, nuevamente implementando pues la técnica que te acabé de enseñar. La tarea, entonces acá ya nosotros cogemos cada una de estas historias y la traducimos a tareas que se deben iterar junto con ese sprint y que se deben ir revisando en ese Scrum diario. El dueño o el voluntario, pues la persona encargada de hacer esas tareas, el estatus, que aquí viene de lo del Kanban, del tablero Kanban, en donde tenemos que si está en progreso, si ya está finalizada, etcétera. Horas estimadas totales para hacer cada una de esas tareas dentro de cada una de las historias, y después por día se va a mostrar tiempo consumido y tiempo restante. Entonces la idea es que si la tarea se finalizó al final del presente sprint, entonces tiempo consumido debe ser igual a tiempo restante, o sea, el tiempo restante debe ser 0 y el tiempo consumido pues al tiempo que se había proyectado para la tarea. Entonces, finalmente, después de ese Sprint Backlog, entonces hay que determinar cuando ya la propuesta de valor está lista para entregar. O sea, en ese tablero Kanban ya todas esas postcards, o si es digital, entonces todos esos ítems ya deberían haberse corrido al done, al hecho. Con eso vamos a generar este último artefacto, que es el incremento de producto, donde acá se hace referencia a la entrega de valor que se le va a otorgar a esos usuarios o clientes y proviene de las historias que se completaron en el presente sprint. O sea que esto tiene linealidad con el Sprint Backlog. Estas deben ser también autocontenidas. Acuérdate que habíamos visto que esas propuestas de valor no deben depender de otras cosas. Es decir, cuando nosotros establecemos que esta historia fue completada y que ya se puede entregar valor, no importa en el orden que se entregue, etcétera, o si hay otras historias relacionadas, esa propuesta de valor debe ser independiente. Así debemos evitar los estados de incompleto o pendiente. Hay que establecer el criterio de que está listo para entregar. Luego de esto se pasaría al Sprint Review, que recuerda que hablamos en el tutorial anterior, que es esta reunión donde se ve qué se alcanzó, qué se logró, qué no se logró en el presente sprint. Entonces acá hablamos de los criterios de aceptación que te había mencionado anteriormente, donde aquí te pongo algunos. Por ejemplo, que la demostración esté lista para ser presentada al cliente. Acuérdate que esto está en manos del Product Owner, haciendo referencia a los roles.
Pruebas con cero defectos críticos, entonces aquí se puede establecer criterios de control de calidad, por ejemplo un Lean Six Sigma, ya que esto pues tiene sincronización con Lean Manufacturing. Posibilidad de fácil escalamiento, de que por ejemplo si yo quiero replicar esa propuesta de valor o ese beneficio, yo lo pueda hacer a nivel industrial, que lo pueda replicar una y otra vez. Ausencia de variabilidad por causas especiales, por ejemplo fatiga de materiales, fatiga de trabajadores, rotaciones de turnos de trabajo. Siempre debe lograrse en esa propuesta de valor los mismos resultados. Revisión por pares y realimentación. Acuérdate que esto es una co-creación, entonces no puede ser de manera lineal que se entregue esa propuesta de valor, sino que debe venir del consenso entre las partes interesadas. Facilidad para la comprensión del valor ofrecido. Aquí es donde reiteramos lo del lenguaje sencillo, y es que es como cuando a una persona le dicen un chiste y como que se lo tienen que explicar para que lo entienda. Eso no puede pasar en Scrum Agile. Debe ser explícita la propuesta de valor. Lenguaje de alto nivel, eso tiene que ver con lo anterior, y es que el lenguaje de alto nivel es que sea comprensible para todos. Por lenguaje de alto nivel no me refiero a tecnicismos, por lenguaje de alto nivel me refiero a universalidad, como pasa con la música, las matemáticas, etcétera. O sea, esto debe ser entendible para todas las partes interesadas. Independencia y autocontención, que ya he hablado varias veces al respecto, y debe superar pruebas de error que se pongan a propósito, como cuando testean un software que si el algoritmo corre mal arroje algún error, entonces eso es lo mismo, las pruebas de error. Con esto, finalmente, se podría, por ejemplo, sincronizar a un sistema de semaforización para determinar qué tan cerca estamos de las metas esperadas y, finalmente, pues, del objetivo del sprint. Con esto doy por terminado este tutorial. Si te pareció muy interesante, no dudes en suscribirte al canal de Globus Biogestión. Qué rico hablar de nuevo contigo y nos veremos en una próxima ocasión. Recuerda que Globus es el poder de la biogestión.